Lourdes Martínez y Martín Esparza conducen Frecuencia Laboral, el espacio donde los trabajadores son la noticia. Bienvenidos. Muy buenos días, yo soy Lourdes Martínez. Hoy es sábado 24 de agosto del 2013. Saludo a todo nuestro auditorio en el interior del país y en la Ciudad de México, y a quienes nos escuchan en el extranjero a través de nuestro portal www.frecuencialaboral.com. Hola Martín, ¿cómo estás? Buenos días. Hola Lulú, amigos del auditorio, buenos días. Envío un saludo a toda la clase trabajadora del país, a los maestros que están luchando por defender la educación pública, laica, gratuita y obligatoria, a nuestros compañeros miembros activos del Sindicato Mexicano de Electricistas, a nuestros compañeros jubilados. Iniciamos con Frecuencia Laboral, el espacio en donde los trabajadores son la noticia. Esta semana la economía se derrumbó. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que encabeza el priista Luis Videgaray, reconoció públicamente el martes 20 de agosto del 2013 que en el primer año de gobierno de Enrique Peña Nieto apenas habrá un crecimiento de 1.8% del Producto Interno Bruto. Eso es la mitad de lo que se había calculado por parte de la propia Secretaría de Hacienda a principios del 2013, que decía que iba a haber un crecimiento del 3.6. De por sí eso era bajo, pero esto es catastrófico. Esa cifra lo que significa en términos llanos es que hay un retroceso en la producción, habrá cierre de empresas y más desocupación, y apenas serán creados 35,000 nuevos empleos, la cifra más baja en los últimos años. Eso lo afirmó el doctor en Economía y director del Centro de Análisis Multidisciplinario de la Universidad Nacional Autónoma de México, David Lozano. ¿Cómo ves esto, Martín? Bueno, el gobierno federal, que son los responsables de la economía en el país, hicieron una perspectiva del crecimiento económico, y es lamentable que solamente en México pase que no se les finque responsabilidades a estos funcionarios públicos que son los que manejan las finanzas de nuestra nación. En otros países esos funcionarios ya estuvieran en la calle y fincándoles responsabilidades por su irresponsabilidad. Hoy nos dicen que para poder traer inversiones y sacar adelante el país tenemos que entregar el sector energético, tienen que subir los impuestos, los precios de los servicios que proporciona el Estado, la privatización de la educación, de la salud, el tema de la reforma del sistema de pensiones y jubilaciones, la privatización del campo, y entonces vemos que el escenario para la mayoría de los mexicanos no es nada fácil. Vimos esta semana que la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje resolvió un laudo en contra de los trabajadores de Aeroméxico, disminuir los salarios, disminuir las prestaciones. Y entonces, ¿qué tipo de trabajadores son los que quieren las multinacionales? Y los responsables entonces del manejo financiero y económico de esta nación no lo hacemos los trabajadores, sino los funcionarios. Son los mismos que transaccionalmente, los mismos funcionarios de la Secretaría de Hacienda son los que proyectan el crecimiento económico conjuntamente con el Banco de México, pero el Banco de México mantiene una autonomía. Se puede hacer y deshacer sobre las finanzas públicas, sobre las reservas internacionales, y todo el argumento es que la crisis vino de afuera. Todo le echan la culpa a los de afuera. Y entonces se observa que no tienen ningún interés en sacar adelante nuestra nación con el proyecto que establece la Constitución, sino van a seguirle haciendo caso a los organismos financieros internacionales, que su receta es muy clarita. Pide dinero prestado, te están prestando, endeudan al país. Por ejemplo, nadie dice nada sobre el tema de la deuda pública, cómo la dejó Felipe Calderón. De 1.9 billones de pesos que teníamos de deuda, Felipe Calderón la deja en 6.053.000 millones de pesos. ¿Y dónde quedó ese dinero?
¿En manos de quién? ¿De qué se invirtió? ¿Hubo mejores carreteras? ¿Hubo mejor educación? ¿Mejoró la infraestructura? ¿Se desarrolló el país industrialmente para generar los empleos? Nada. Todo se ha ido en manos de estos funcionarios sinvergüenzas que tienen hoy colapsada la economía de nuestra nación. Vamos a escuchar lo que nos dijo el doctor Lozano, director del Centro de Análisis Multidisciplinario de la UNAM. Solamente se van a generar cerca de 35,000 empleos, que es la cifra más baja que ha habido en los últimos 20 años. 35,000 empleos, pues no es nada comparado con lo que se requiere, que las mismas autoridades laborales lo han reconocido. Cada año se requiere crear 2 millones de empleos para satisfacer la demanda de los jóvenes, de los nuevos que van ingresando a la población económicamente activa. Eso sin contar a los que ya estamos y que estamos en el subempleo o en el desempleo abierto, que son otros casi 5 millones de personas reconocidas. Los no reconocidos son alrededor de 30 millones de personas. Bueno, pues Martín, el gobierno muestra retrocesos en la economía, pero también reprobó en democracia. Durante la presente semana fuimos testigos, especialmente en la Ciudad de México, de todas las protestas de los maestros a consecuencia de que ni el Poder Ejecutivo ni el Poder Legislativo tomó en cuenta las propuestas de los profesores aglutinados en la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, las propuestas que ellos hicieron en 10 foros que fueron concertados con la Secretaría de Gobernación y que supuestamente iban a servir para que se elaboraran las leyes secundarias en materia educativa. El análisis que hacemos nosotros desde el sindicato y con otras organizaciones es que nuestro país está viviendo un desmantelamiento de las instituciones o los poderes del Estado autónomos. Hoy están conjugados todos, desde el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, en un desvío de poder para imponer las reformas. Por ejemplo, esta reforma educativa la hace la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, que quien preside ese organismo es Gurría, que estuvo aquí de secretario de Economía en la época de Zedillo, si no mal recuerdo, y entonces insisten en imponer este tipo de reformas con el supuesto de un crecimiento y desarrollo de nuestro país, cuando es todo lo contrario. Entonces la democracia que tanto pregonan no es una democracia participativa, sino es una democracia representativa donde ellos te dicen esto es lo que le conviene al país sin que se discuta. Es increíble que sin tener en la mano los diputados de la Comisión de Educación el dictamen sobre las propias supuestas iniciativas que presentó el gobierno, que nadie las conoce. Yo le pregunto al auditorio si alguno de los mexicanos tenemos conocimiento de lo que dicen estas iniciativas de leyes que presentaron, cuáles son los dictámenes, dónde está el beneficio para los mexicanos de la calidad de la educación. Nadie los conoce, ni ellos mismos. Se les preguntaba a varios diputados que si sabían dónde iba a mejorar la calidad de educación con esta reforma. Dice, es que no tenemos el dictamen. Claro, entonces incluso el presidente de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados, el lunes pasado, se salió de la sesión porque dijo, pues nos están imponiendo criterios cuando ellos mismos habían reconocido que ellos impulsaron esta reforma educativa junto con el PRI, el PAN, y el PRD en el Pacto por México. Pero en todo proceso democrático se debe llamar a la ciudadanía a plantear sus propuestas. Esa es una obligación del Estado mexicano, asumida en la Carta de los Derechos Humanos como Estado miembro de la ONU y como Estado miembro también de la Organización de Estados Americanos, porque ellos plantean en la Carta de los Derechos Humanos que la democracia es un principio básico para la defensa de los derechos humanos, pero la democracia, su piedra angular es que se permita la libertad de expresión y que se permita la consulta ciudadana. O sea, si la ciudadanía no tiene derecho a expresar su opinión y se le hostiga a través de los monopolios televisivos que tienen concentrada la radio y la televisión en sus manos, acusándolos hasta de bandidos, o sea, realmente a la diputada deberían, aunque tenga fuero, deberían demandarla. O sea, está denigrando a los maestros, acusándolos de bandidos. A esta diputada del PAN que se puso a gritar en la tribuna que eran bandidos los que estaban reclamando su derecho a ser escuchados. O sea, si a mí me van a aplicar una ley, por lo menos tengo que conocerla y opinar sobre ella. Pero bueno, el caso es que desde que está el Pacto por México,
con el PRI, PAN, PRD, el Partido del Trabajo también está ahí, el Partido Verde. Realmente en el país se acabó la consulta ciudadana. Esto provocó la llegada a la Ciudad de México de más de 19,000 profesores. En protestas hubo marchas y bloqueos en la Cámara de Diputados y de Senadores, pero los legisladores, en lugar de abrir un periodo de consulta, prefirieron trasladar el poder legislativo mexicano pues a la sede de los banqueros. O sea, ahí se retrataron de cuerpo entero, se fueron al centro Banamex. Bueno, pues hasta hubo una caricatura por ahí que dijo, pues mejor se hubieran ido al Fondo Monetario Internacional, ya que pues están reflejando lo que realmente esconden, que es estar aliados ahí con los poderes monetarios, ¿no, Martín? Sí, los profesores aglutinados en la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación lograron frenar la aprobación de la Ley del Servicio Docente, que contiene el examen de evaluación, con el paro de miles de escuelas en todo el país y movilizaciones de protesta, pero no pudieron impedir la aprobación de la Ley del Instituto Nacional para la Evaluación Educativa y de la Ley General de Educación el jueves 22 de agosto del 2013. En entrevista con Frecuencia Laboral, el espacio donde los trabajadores son la noticia, el líder de la sección 18 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, con sede en Michoacán, confirmó que ayer que estuvieron reuniéndose con diferentes funcionarios a lo largo del día, hicieron movilizaciones, intentaron llegar al aeropuerto para bloquearlo, estuvieron ahí hasta ya muy entrada la noche. Pues él dijo que no estaban negociando, que lo que estaban haciendo es reclamarle a estos funcionarios la imposición que hicieron, porque no es otra cosa más que la imposición. Eso es autoritarismo, eso no es democracia, por muy legisladores que se digan. Y fíjate que había un acuerdo, como bien lo dice la nota, un acuerdo con los maestros para elaborar foros en todo el país y invitar a intelectuales, académicos, a gente de la sociedad. Incluso yo me tocó estar en un foro donde padres de familia de la sociedad de alumnos de varias escuelas llevaban propuestas donde decían, dice, es que en ninguna parte de la reforma establece la gratuidad. Dice, nosotros tenemos que aportar las cuotas para mantenimiento de la escuela, para reparar los pupitres, para arreglar las instalaciones, comprar los uniformes y todavía dar una cuota para que funcione. Y si ya revisamos la ley y no hay en ninguna parte donde esté la gratuidad, dice, entonces nosotros estamos planteando cómo podemos resolver estos problemas. Incluso unos decían, no hay en la escuela ni para pagar el recibo de la luz. Y escuelas sin luz, imagínate, en varias partes del país. Y sin agua. Y entonces estas propuestas, yo me tocó también estar cuando el maestro Manuel Pérez Rocha, el rector de la UACM, presentaba ponencias y algunos otros presentaron ponencias. Y se fue construyendo una propuesta que realmente recogía las opiniones de muchos mexicanos sobre hacia dónde conducir la educación en este país como parte fundamental del desarrollo de nuestra nación. Sin embargo, todas esas propuestas las desecharon e impusieron las leyes de Chuaifet, que son las leyes de la OCDE, sin más discusión. Y lo vimos que así se van a conducir en los siguientes meses o años, si es que lo permitimos, de que se te impongan reformas que no son del interés de la nación. Vamos a escuchar lo que nos dijo el profesor Juan José Ortega, de la sección 18 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, adscrito a la CENTE, y enseguida vamos a escuchar al profesor Pedro Hernández, que está en la línea. No ha habido ningún proceso de negociación. Hemos estado con el secretario de Gobierno del Distrito Federal, que estuvimos con la Junta de Coordinación Política de los senadores, y en ellos ha sido para mostrar el repudio a un proceso tan manoseado, tan cochino que se dio para el reconocimiento a las leyes reglamentarias para su aprobación. En ese sentido, hemos manifestado en los espacios donde hemos estado que la coordinadora no puede ir a una negociación de una tercera ley que hace falta con la afectación de las otras dos. Estamos exigiendo espacios de diálogo verdaderos, pero con instancias que tengan la posibilidad de resolver. Para hablarnos del tema, se encuentra en el teléfono el secretario de Organización de la Sección 9 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, adscrito a la CENTE, Pedro Hernández. Bienvenido al Ring Laboral. El Ring Laboral. Maestro Pedro, ¿cómo está? Buenos días. Buenos días, Lourdes. Buenos días, Martín. Un abrazo. Pues ayer tuvieron una jornada muy dura. Bueno, desde el lunes hubo
incluso agresiones, y a través de la radio, la televisión, estaban conminando a la represión. Aquí más o menos se portó bien Mancera porque dijo que no iba a reprimir, pero ¿qué panorama han tenido ustedes con todas estas movilizaciones? Bueno, esta jornada de hecho arrancó desde diciembre, que tuvimos conocimiento de la aprobación a la reforma al tercero y 73. Hemos manifestado tanto en la calle, en el debate, en los espacios donde ha sido posible, pues nuestra inconformidad ante una mal llamada reforma educativa. Nosotros hemos demostrado, y investigadores como Manuel Pérez Rocha, como Hugo Aboites, como Hugo Casanova, como varios, como la doctora Candela, que han señalado y que nosotros también hemos precisado que esto es una reforma laboral, administrativa y empresarial. Ayer mismo que estuvimos con la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Senadores, Manuel Bartlett, senador por el PT, reconocía que efectivamente esto no es una reforma educativa, y bueno, estos senadores en su mayoría señalaron que la aprobaron, y como ustedes han señalado al aire, efectivamente no tenían conocimiento en sí del dictamen. Desde el lunes en la Comisión de Educación ha sido un proceso desaseado, ha sido un proceso lleno de irregularidades, y bueno, ayer nos decían que bueno que estaba el diálogo. Nosotros señalábamos que no puede ser que el diálogo sea una vez que se ha impuesto dos leyes que perjudican fundamentalmente los derechos laborales de los docentes, de los trabajadores de la educación, y que el ofrecimiento de que entremos a la discusión ahora de la ley que quedó pendiente del servicio profesional docente, pues es como aceptar una agonía lenta donde el condenado tiene que él mismo colocarse la soga al cuello y jalarla. En las movilizaciones de esta semana, que han implicado el esfuerzo de miles de docentes de Oaxaca, de Michoacán, de Guerrero, de Chiapas, de Guanajuato, de aquí del Distrito Federal, y las movilizaciones en cuanto menos 20 entidades del país, pues ha quedado demostrado que estas leyes no tienen el consenso que ellos señalan, y que se han remitido solo al llamado Pacto por México. Nosotros le hemos señalado a la Junta de Coordinación de la Cámara de Diputados el día martes, a partir pues de este cerco que se estableció en el Palacio Legislativo, y que ha implicado que tuvieron que buscar una sede alterna, asalto de mata en la clandestinidad, y efectivamente, como se ha señalado, pues regresando o estando en un espacio de un banco, pues resulta que han aprobado en la madrugada y sin mayor discusión la Ley General de Educación, modificaciones importantes, y la del Instituto Nacional de Evaluación, que pone pues el marco para una evaluación que nosotros hemos señalado como punitiva, como una evaluación que busca castigar, y que bajo el manto de la supuesta calidad educativa, pues está afectando los derechos de los trabajadores, pero también a la propia educación pública. Maestro, pues sería bueno investigar cuántos de estos legisladores y funcionarios que estuvieron tan agresivamente imponiendo esta reforma educativa tienen negocios en la educación, porque nosotros nos hemos ido dando cuenta que este tipo de reformas que tienden a privatizar es porque los funcionarios y los diputados o senadores que las impulsan, o hasta ministros de la Suprema Corte que las defienden, resulta que luego están detrás de todos estos negocios, o aliados o como asesores. Claro, o como empleados pues de empresas, y entonces este llamado cabildeo y lobby de diputados y de senadores que buscan beneficiar a empresas, a grupos poderosos, pues sí, efectivamente, con esta reforma educativa, por eso señalamos también
que es empresarial en términos que le da entrada pues a la privatización de la educación. En esta semana, además de el cerco a la Cámara de Diputados, pues se estableció un cerco a la Cámara de Senadores, y bueno, el plantón en el Zócalo ha ido creciendo. Tuvieron los senadores también que irse a refugiar a este centro allá por el norte de la ciudad, pues junto al campo militar número 1, junto a guardias presidenciales. Y bueno, pues efectivamente el día de ayer se tuvo una reunión también con el secretario de Gobernación, y se obtuvo una minuta firmada donde se señala que tendrá que recomponerse esta situación. El día de hoy tendremos una Asamblea Nacional donde se precisará pues cómo continúa esta movilización. Repito, estamos en el Zócalo, estamos invitando a los ciudadanos a acercarse a los maestros, a enterarse por qué la lucha, a evitar caer en lo que señalan las televisoras, como si la violencia fuera de este lado y no la imposición de estas leyes tan agresivas. Sabemos que está a partir del 1 de diciembre el periodo ordinario, y la tentación de los priistas, de los panistas y de los perredistas ha sido que entonces va a entrar en discusión también la ley del servicio profesional docente, y intentan pues la tercera daga aplicársela a los maestros, a los trabajadores de la educación. Estás escuchando Frecuencia Laboral con Lourdes Martínez y Martín Esparza. Seguimos. El despertar del gallo. Bien, la pregunta de hoy se quedó pendiente la semana pasada, es la siguiente. De acuerdo a la reforma laboral, un trabajador que es contratado para realizar determinada actividad puede ser asignado a realizar otra, ¿y a cambio de qué? Si conoce la respuesta, llame y participe. Estamos transmitiendo en vivo. Nuestros teléfonos en cabina son 55 18 77 60 o al número LADA sin costo 01800 581 82 48, o bien visite nuestra página www.frecuencialaboral.com. Derecho y justicia para los trabajadores. Licenciado Luna, buenos días. ¿Qué tal, Martín? Un gusto saludarte. Pues hay muchas llamadas del auditorio. Una dice: mi nombre es Germán Arrieta y hasta el viernes 14 de agosto trabajaba en una empresa de transportes en el Distrito Federal. Fue despedido injustificadamente y solicitó le puedan recomendar qué hacer, licenciado. Pues lo primero es que presente su demanda solicitando su reinstalación. Lo segundo es que creo que esto nos indica que tenemos que organizarnos todos los trabajadores que no tenemos empleo, o todos los trabajadores que han sido despedidos injustificadamente, sobre todo para que se revierta este sistema tan injusto de aplicación del derecho. Por un lado, recordemos las reformas que hicieron a la Ley Federal del Trabajo el año pasado, lo cual determina que los trabajadores que lleven un procedimiento judicial, si ganaran el caso, tendrían solamente acceso a un año de salarios caídos, con lo cual es una limitante que es terrible para los trabajadores. Y segundo, la aplicación que están dando las juntas, de verdad es lamentable que administrativamente no tengan la capacidad los funcionarios que están en las juntas, tanto locales como federales, pero lo peor es la política que está impulsada desde el gobierno a través de la Secretaría del Trabajo de criminalizar este tipo de asuntos y darles facilidades a las empresas para que despidan, pero de una manera impune, a todos los trabajadores que quieran. Yo creo que el problema fundamental es no solamente que presente su demanda, para lo cual yo le ofrezco al señor con todo gusto pues darle la asesoría que él considere pertinente gratuitamente, pero lo más importante es que empecemos a organizarnos los trabajadores. ¿Cuáles son sus teléfonos? 55 16 77 97 88. O bien visite nuestro portal www.frecuencialaboral.com y ahí puede localizar el botón Conoce tus derechos, y ahí vienen los datos del licenciado Jesús Luna. También lo invitamos a que nos marque al 5518-7760 o a la da sin costo 01800-581-8248. Estamos transmitiendo en vivo. Y Martín, el Sindicato Mexicano de Electricistas recibió la propuesta
por parte de la Secretaría de Gobernación el pasado 20 de agosto del 2013 para el convenio de jubilaciones que están analizando qué conclusiones han llegado con este proyecto. Sí, efectivamente, para todos los compañeros que van a obtener este beneficio de la jubilación, ya Gobernación y el Sistema de Administración y Enajenación de Bienes entregaron. También participó la Secretaría del Trabajo en la elaboración de este convenio. Nos lo hicieron la entrega de manera formal el martes por la noche. Ya lo enviamos al jurídico, ya lo revisó el licenciado Carlos de Buen, también el jurídico del propio sindicato, del licenciado Miranda, y tenemos algunas observaciones que hicieron y las vamos a discutir el lunes en el pleno del Comité Central. Tenemos ya convocado a nuestra Asamblea de Representantes a la 1:00 p.m. para discutirlo, y si el convenio que se ha presentado reúne las características jurídicas, entonces estaríamos contestando el mismo día lunes para iniciar con el programa de las jubilaciones de nuestros compañeros. Entonces, lo que estamos haciendo es este trabajo. Les pedimos que estén pendientes a nuestros compañeros de la Resistencia y sobre todo que participen toda la Resistencia con nuestras familias y el pueblo de México por la solución de este conflicto. El próximo miércoles hay una movilización por la solución del conflicto. Creemos que una vez que ya presentaron las reformas energéticas, ya nos entregaron el convenio de jubilaciones, lo que sigue es que el gobierno entregue ya su propuesta de regreso al trabajo. Ellos tienen ya una propuesta de solución y entonces la movilización tiene que ver con la solución del conflicto. Es a las 4:00 p.m. del Monumento a la Revolución hacia el Zócalo de la Ciudad de México. Estás escuchando Frecuencia Laboral con Lourdes Martínez y Martín Esparza. Seguimos. Tenemos en la línea telefónica al doctor en Ciencias Biológicas y de la Salud, Gustavo Leal Fernández, profesor investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco, la UAM Xochimilco. Él es especialista, entre otras cosas, en el tema de las administradoras de fondos de ahorro para el retiro, Afores, y ha demostrado paso a paso cómo es que el dinero que los trabajadores aportan a la banca privada a través de las administradoras de fondos de ahorro para el retiro, pues no les servirá al final de su vida laboral para obtener una pensión digna. Buenos días, doctor Gustavo Leal, bienvenido al Ring Laboral. Muchas gracias, muy buenos días, un saludo muy afectuoso al auditorio y por supuesto a Martín que está ahí con ustedes, ¿verdad? Aquí está Martín Esparza. Claro que sí. Y Martín, de hecho, ustedes han hecho foros sobre estos temas. Sí, hemos hecho foros los miércoles sobre las jubilaciones y pensiones que están en riesgo por parte del gobierno, y el maestro Gustavo Leal ha sido ponente importante, que ha escrito varios libros y bueno, lo apreciamos bastante en el Sindicato Mexicano de Electricistas. Doctor Gustavo Leal, si los trabajadores no están ganando con las Afores, ¿quién está ganando? Pues sí, esta es justamente la pregunta central que habría que formularle a todo gobierno, y teníamos la expectativa, ¿verdad?, de que el nuevo PRI que se presenta ahora pues como una generación renovada, pues hubiera cogido en la agenda exactamente esa pregunta. La decisión tomada por Ernesto Zedillo hace 16 años al privatizar el sistema de pensiones con la ley del IMSS 1995-97 nos deja perfectamente claro el saldo de que los trabajadores no han sido en lo absoluto beneficiados con el esquema privatizado, y los que han hecho verdaderamente extraordinarias ganancias en este periodo han sido, pues por supuesto, los intermediarios financieros, particularmente los bancos que son los dueños de estas Afores. Este asunto pues tiene en este momento una relevancia extraordinaria porque estamos a 13 años de que salga por entero la primera generación que ha operado ya con el esquema privatizado de pensiones, y lo que tenemos también perfectamente claro ha sido actuarialmente documentado y está establecido en una infinidad de trabajos serios, es que al final de los 30 años de la carrera laboral, estos trabajadores bajo el esquema privatizado, el apartado A particularmente del artículo 123, se van a llevar cuando sumo una pensión de 2,000 pesos mensuales, cuando los fondos concentrados en las Afores pues ya están rascando los 2 billones de pesos, y cuando hay ya por lo menos 2 o 3 generaciones de banqueros que se han beneficiado con las comisiones que administran estos recursos. El
esquema privatizado es la naturaleza de la cuenta individual que se le impuso pues a los trabajadores del apartado A. También hay ahí el caso de los trabajadores del apartado B, los que están en pensioniste, pero fueron los que optaron por ese esquema porque los trabajadores al servicio del Estado, también una gran cantidad, quedamos dentro del artículo 10º transitorio, que obliga al Estado a darnos una pensión y de ninguna manera está nuestro dinero expuesto al comportamiento bursátil de la cuenta individual. Esta naturaleza de la cuenta individual es el problema de fondo en el sistema privatizado. La cuenta individual está sometida a la subida y bajada, al comportamiento, podríamos, errático de las bolsas y no garantiza pues ese recurso una cantidad suficiente como para solventar los 15 o 20 años de sobrevivencia después de que se pase a jubilación. Esta naturaleza de la cuenta individual, más el nivel de las comisiones que en México han sido altísimas. Hay quien estima que en México se puede pagar entre 8 y 15% más por ir a retiro que en otras partes de América Latina. Es lo que lamentablemente no fue ajustado con este primer gobierno de la alternancia de Peña Nieto, y más bien lo que nos presentó a cambio es este modelo de una demagógica seguridad social universal que quiere incrementar el IVA a cambio de entregar 3 prestaciones reducidas que no tienen absolutamente nada que ver con entrar al fondo de este serio problema de la agenda que es el del retiro. Pero además, durante las últimas semanas han llegado noticias igualmente inquietantes. El gobierno de Peña Nieto no quiere tomar cartas en materia del asunto de las jubilaciones y pensiones, pero tampoco parece estar dispuesto a regular el comportamiento que se le está dando al uso de estos fondos, que como decía yo son muy cuantiosos, 2 billones de pesos. Apenas la semana pasada la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro autorizó por primera vez una operación de inversión en mercados globales con recursos de las pensiones de los trabajadores mexicanos, que es verdaderamente inquietante porque se trata de la participación en un fondo, Schroeder se llama ese fondo, que está localizado en Inglaterra, con una suma de $200 millones, donde por primera vez se va a estar utilizando pues el recurso de los trabajadores mexicanos en un fondo de este tipo. No hay, por supuesto, suficiente información para los trabajadores de cómo se están utilizando sus fondos. En eso ha sido penosa la participación de los sindicatos corporativos, que tienen una presencia pues casi espectral en esta CONSAR. Pero tampoco hay en la agenda pública la urgencia de discutir este uso de los fondos de pensiones. ¿Quién y cómo toma esta decisión de que estos recursos se expongan ahora a este fondo en Londres? ¿Por qué esos recursos no han sido utilizados, los 2 billones que tenemos en bolsa, en ningún momento por Peña Nieto como un argumento posible para financiar su reforma energética y no tener que abrir un esquema como él mismo ha estado proponiendo a privados? Ese caso, particularmente en el asunto del ESME, es igualmente relevante porque la propuesta energética de Peña Nieto contempla también el área de la reforma eléctrica, y ahí también se está hablando de una participación amplia del sector privado. El gran tema es que los fondos de pensiones parecen estar pues al servicio de estos intereses financieros, y no hay gobierno que haya tenido hasta este momento, en el caso mexicano, los pantalones para poner orden sobre un futuro pensionario a donde la generación que dentro de 13 años llegue a retiro va a tener una pensión miserable de 2,000 pesos mensuales, más un cuadro de servicios de salud muy deteriorado, cuando la tercera edad es cuando más se van a solicitar. Este es el asunto de fondo de este urgentísimo asunto que celebro yo que ustedes les puedan dar difusión, como lo ha hecho muy bien el Sindicato Mexicano de Electricistas con estos foros que se han realizado también en diferentes ciudades del país, poniendo a una mayoría de la población al tanto de algo que no es postergable y que no justifica de ninguna manera la omisión del equipo de Peña Nieto. Así, y que no es fácil de entender tampoco, de ahí también utilizan como cierta oscurantismo en el tema para que los trabajadores no se enteren
de qué se trata, porque en concreto las Afores desde que iniciaron sus operaciones han ganado miles de millones de pesos, mientras los fondos de ahorro para los trabajadores han perdido. ¿Cómo está eso? Si nos lo puede decir en 2 minutos. Claro, sí, eso es muy correcto. La información no es compleja. Lo que tenemos es que a cambio de meter las manos, lo que se puso de moda ahora es algo verdaderamente penoso, que es tratar de inocularles a los trabajadores la cultura financiera. Esto sería que, pues desde niños en los libros de texto gratuito y más adelante, pues los jóvenes supieran qué hacer con el manejo de sus recursos. Esto, que es una salida fácil que han utilizado los gobiernos, básicamente panistas, no ataca de fondo el problema. La información es muy sencilla. Ellos, las administradoras, se quedan con las comisiones y el beneficio en el uso de los fondos, mientras que los trabajadores están pues condenados a entregar ese recurso suyo a cambio de pensiones mínimas, que en este caso los 2,000 pesos mensuales que decía yo, pues significa por supuesto abajo del salario mínimo. Toda la carrera laboral queda pues comprometida. Este es el asunto de fondo, y yo creo que en este sexenio todavía va a haber mucho la oportunidad de presionar al equipo de Peña Nieto para que dejen de dar soluciones facilonas como la del seguro universal, entre comillas, demagógico, y se entre a fondo un debate como el que sabemos que va a venir con educación, como el que sabemos que va a venir justamente con la cuestión energética y particularmente con la eléctrica, que se ha escuchado menos, sobre qué hacer con esos recursos y cómo hay que expropiar el uso que han hecho ahora de sus fondos, sobre todo el sector financiero. Doctor, bueno, y ya rápidamente, si nos pudiera decir, ¿y quiénes son los dueños de estas Afores que son los únicos que están ganando? Básicamente son 3 grupos financieros poderosos que tienen presencia bancaria. En primer lugar, pues por supuesto está el grupo de Banamex, está el grupo de Bancomer y recientemente está incorporándose el grupo de Banorte. En este caso es muy importante subrayar que en el grupo de Banorte vemos una cosa curiosa que en la literatura técnica llamamos la puerta giratoria. Hay un grupo de funcionarios básicamente de Cedillo que se han hecho de Banorte y que ahora están operando fondos de pensiones como si fuera evidentemente un banco privado. Y no me refiero a cualquier funcionario. Está en ese listado, por ejemplo, el que fue secretario de Hacienda de Cedillo y fue gobernador del Banco de México, que es Guillermo Ortiz. Está también algo que es penosísimo, el primer director de la Comisión Nacional de Ahorro para el Retiro, un funcionario que fue el fundador, podríamos decir, de la época en que se cobraron 2 comisiones carísimas, la de flujo y la de saldo, Fernando Solís Oberón. Hoy día él es funcionario de Banorte y preside la AMIS, la Sociedad Mexicana de la Industria del Seguro. Hay otros nombres, como otro priista que ha empujado la reforma del IVA para elevarlo, que es Jorge Chávez Presa, que es exdiputado federal, que también está integrado pues a la nómina de Banorte. Estos 3 grupos controlan más del 70% de esas comisiones y más del 70% de esos 2 billones que constituyen el ahorro para el retiro. Pero el gobierno de Peña Nieto, increíblemente, no considera que que es el segundo ahorro financiero del país, podría servir para financiar proyectos como, por ejemplo, la reforma energética, sin invocar participación del capital privado, y evidentemente dar dividendos muy diferentes a los trabajadores en su fondo para el retiro. Y lo primero que habría que hacer ahí, lo que por fortuna hemos empezado a lograr con el SME y otros sindicatos, es que los trabajadores exijan presencia en la tutela y manejo de esos fondos, no que tengan representantes corporativos que pues estén al servicio de lo que la Comisión de Ahorro para el Retiro decida. Estos 3 grupos son los que se llevan el gran porcentaje, podríamos decir, de los beneficios, 2 de ellos con participación además de bancos extranjeros. Doctor, con razón, esta semana vimos que los diputados y senadores se fueron a legislar al centro Banamex. Y van a pagar, hasta donde tengo la información yo, $500,000 de pesos diarios por utilizar esas instalaciones que saldrán de recursos pues del poder propiamente legislativo. Tiene toda la razón Martín. Si estos 2 grupos, pues los 3, incluido Banorte, hay que ponerlos pues en esta perspectiva. Y quería yo insistir para cerrar que en el caso de Banorte tenemos que ver además un actor nuevo que presume ser capital mexicano. Pues sí, pero se están comportando igual que cualquier otro capital, porque sabemos que el capital
tal no tiene patria, y aunque hayan sido altos funcionarios hacendarios, hoy han estado comportándose al comprar otras aseguradoras, como por ejemplo la aseguradora italiana Banorte Generali, para tratar de seguir manteniendo ese nivel de comisiones y comportándose, aunque hayan venido del gobierno federal, como se comportaron antes los bancos privados, ya 16 años con unas comisiones que son una verdadera vergüenza en el cuadro de las comisiones internacionales para el retiro. Doctor, pues muchísimas gracias. Gracias y a usted. Vamos a seguir pendientes de la información que se vaya generando. Un saludo muy fuerte para ustedes, para el auditorio, y por supuesto un abrazo a Martín. Estás escuchando Frecuencia Laboral con Lourdes Martínez y Martín Esparza. Seguimos. Quiero darle un saludo a nuestros colaboradores voluntarios que semana a semana vienen a apoyarnos aquí. Andrea Luna, que está contestando los teléfonos, Alfonso Becerra, Joel Hernández el Popeye y un colaborador voluntario que hoy no se encuentra porque está en servicio en la estación de bomberos de Azcapotzalco, Antonio Peregrino, el amigo bombero Peregrino. Y tenemos llamadas de la semana pasada, les vamos a dar lectura rápidamente. Es Carmen Torres, qué buen programa, saludos, muchísimas gracias. Silvano Arango, él estaba felicitando a la licenciada Carolina, que es más bien doctora en filosofía de las ciencias, y ella pues muchas gracias, estuvo con nosotros la semana pasada vía telefónica. Nancy Peralta, ¿cuántos millones gastó Peña Nieto para tratar de convencernos del absurdo de privatizar el petróleo? Pues sería una buena pregunta para hacerle al IFAI. Y tenemos más llamadas de la semana pasada. Sí, Rocío Aguilar de Catepec también dice que están malinterpretando lo que dijo Cárdenas en el 38. Víctor Manuel García dice que están criminalizando la protesta de los maestros. A través de los medios hablan de pseudomaestros cuando los libros de texto gratuito fueron mal editados. ¿Y a quién le aplican entonces la reforma? Debían de aplicársela a Chuaifet. Habló Pedro Castro de Chimalhuacán, trabajador en Resistencia del Departamento de Cables. También habló Pablo Valencia Carranza de Nesa, Héctor García, Rosalba Hernández, Silvano Ríos Hernández. Bueno, a todos ellos un saludo. Tenemos más llamadas. Minerva Ramírez García, Lorenzo Paul, Ángel Cervantes. Son muchísimas llamadas del auditorio, Lulú. Sí, también está Margarita Sánchez de San Luis Potosí, un saludo. Ella dice que hay corrupción en los partidos políticos, y Rocío, que dice que la sociedad está dominada pero no reaccionamos, ya no hay partido político que defienda a la ciudadanía. Roberto Ortiz Pérez de Villa Nicolás Romero dice que ¿cuánto cuesta sacar otro programa a otra hora, ya que nos hace falta? Pues sí, es bastante carito, por eso no lo sacamos. Y Víctor Hernández de la colonia Estrella de la Gustavo Madero, él es entrenador personal, y pregunta al licenciado Luna que qué puede hacer. Pues después de firmar el convenio con CFE no cumplieron con él mismo para que se pudiera dar de baja el servicio y después optar por pagar el total. Se llevaron el medidor. ¿A dónde puede ir? Puede pasar aquí Insurgentes 98 en el lobby. Estamos atendiendo de lunes a viernes de las 9 de la mañana a las 7 de la tarde, y le podemos orientar y ayudar para que también se integre a la Asamblea Nacional de Usuarios. Y es importante que todos los usuarios participen. El 12 de septiembre se va a entregar una iniciativa ciudadana. Requerimos por lo menos 150,000 firmas para la iniciativa ciudadana, donde se eleve a rango constitucional el derecho a la electricidad y acabar con los abusos de estos de Comisión Federal de Electricidad, que llegan de manera autoritaria, te cortan sin previo aviso, sin haber un contrato, sin que sepas cuánto es tu consumo, te retiran el medidor, el cable, que te demandan, llegan con policías y no traen ni credencial, en coches particulares que no son oficiales. Es un abuso que necesitamos todos los usuarios acabar con esos abusos de la Comisión Federal de Electricidad. Pues todos los que tengan problemas vayan a Insurgentes número 98 en el centro, entre
entre Antonio Caso, casi llegando a Reforma. Eva García dice que felicita el programa, muchísimas gracias, y estamos rápidamente aquí porque tenemos información sobre la reforma energética. Los spots que cada 15 minutos transmite el gobierno federal en la radio y la televisión para convencer a la ciudadanía de la necesidad de privatizar el gas, el petróleo y la electricidad, que ahora ya le llaman, en lugar de privatizar, modernizar. Con la reforma energética que envió al Senado el presidente Enrique Peña Nieto, son una mentira flagrante. Eso lo afirmó la ingeniera química Rocío Nale, quien es parte del grupo de expertos en petróleo y gas y petroquímica, que se llama Constitución de 1917. Dijo que desde hace 20 años el sector petroquímico nacional, entre la petroquímica, pues sabemos, se encuentra el gas como elemento. Dice que la petroquímica nacional ha estado abierta a la inversión privada y lejos de crecer fue desmantelada. Eso lo afirmó la ingeniera química Rocío Nale. Ella, en entrevista con Frecuencia Laboral, dijo que desde 1994 el expresidente priista Carlos Salinas de Gortari hizo reformas constitucionales para desclasificar la petroquímica básica, en la que nadie podía invertir ni explotar, sino que era reserva exclusiva del Estado, para convertirla en secundaria y con eso permitir a los empresarios privados que invirtieran en ese sector. Sin embargo, lejos de crecer, como nos están prometiendo ahora, con el mismo argumento de Salinas de Gortari, que vamos a crecer si hay inversión privada, durante los sexenios de Vicente Fox y de Felipe Calderón, se eliminaron sin justificación alguna al 90% de las plantas de Pemex Petroquímica. Vamos a escuchar. Las inversiones que se esperaban no llegaron, y desde hace 20 años se abandonó este sector. Hubo una dirección por 12 años, del 2000 al 2012, por un personaje que se dedicó a desmantelar de 64 plantas instaladas que se tuvieron en la década de los 80 y 90, solo hay 14 plantas petroquímicas trabajando. Los privados que dependen de la producción de Pemex han entrado en un conflicto muy grande porque no hay materia prima y han tenido que importar a precios internacionales, a veces no les gusta lo que necesitan, pero eso no es por los trabajadores, no es por la empresa, es por la mala decisión administrativa y política de quien estuvo dirigiendo la empresa. Afirmó también que quien fue director, Rafael Leverino Lomelí, director de Pemex Petroquímica, desde el año 2000 y hasta el 2012, fue demandado penalmente por daños a la nación y enriquecimiento inexplicable ante la Procuraduría General de la República, pero las autoridades nunca investigaron, por lo cual concluyó que los problemas de producción de gas, petroquímicos, hidrocarburos y electricidad en México no se debe ni a los trabajadores ni a la falta de recursos en México, sino a la corrupción. Esos personajes ya hicieron tanto daño y ya se fueron y nos dejaron en un grave problema a toda la nación, y esa fue una constante, independientemente también de unas múltiples pruebas de corrupción, de opacidad, de mala administración, malas decisiones. Todo esto se denunció en tiempo y forma sobre el mal manejo y la toma de decisiones. Y entonces ahora nos dicen que con esta reforma, pues todo eso se va a solucionar. No es cierto. No es cierto, porque este sector estaba abierto. Dice que ahora, fíjate, quedó en lugar de Rafael Leverino Lomelí, que está demandado por corrupción y por desmantelamiento de la riqueza nacional, quedó su exdirector de planeación, se llama Manuel Sánchez Guzmán, como director de Pemex Petroquímica, pero de petroquímica no sabe nada porque es ingeniero civil. Dice que es lo más absurdo que ha existido en este país y que además ellos se dedicaron a meter gente sin título, sin carrera, sin nada, ganando super salarios, y despidieron a todo el personal especializado, que ya no da tiempo de escuchar esa parte, la vamos a escuchar la próxima semana, pero pues, están desmantelando la riqueza nacional. Martín, ¿tú cómo ves en el sector eléctrico? ¿Qué va a pasar? Mira, lo que hay que retomar, esta semana hubo una reunión que tuvo Pedro Joaquín Caldwell, secretario de Energía, con columnistas y editorialistas de La Jornada, y donde él dice hay que abrir el debate nacional.
que la población participe, que intelectuales participen, académicos participen, y entonces tenemos que tomarle la palabra para que toda la sociedad, y se abran los espacios y toda la sociedad tenga los mismos tiempos aire de difusión para que la población escuche otra serie de opiniones. Aquí necesitamos tener los informes financieros, económicos, operativos, administrativos, tanto de Pemex como de Comisión Federal de Electricidad, lo que han debatido en la Cámara de Diputados y Senadores, la resolución de la Auditoría Superior de la Federación, y tener los elementos muy claros hacia dónde vamos a orientar el sector energético en el país. Entonces hay muchas opiniones distintas a la opinión oficial, incluso los propios diagnósticos no coinciden, empezamos a revisar, y eso va a permitir que en los próximos días, en los próximos programas, hagamos un debate nacional. Por último, pues invitarlos a todos a la participación de la marcha el próximo miércoles a las 4 de la tarde del Monumento a la Revolución al Zócalo. Hay otra el día 31 a las 12 del día del Ángel de la Independencia al Zócalo con más organizaciones, y el 12 de septiembre estamos convocando a la entrega de esta iniciativa ciudadana por el derecho a la electricidad. Y la respuesta del despertar del gallo, la pregunta fue: de acuerdo a la reforma laboral, un trabajador que es contratado para realizar determinada actividad puede ser asignado a realizar otra. La respuesta, según el artículo 56 bis, es sí, siempre y cuando se relacione con la actividad para la que fue contratado. O sea, no puede ser ingeniero y que lo manden a lavar baños, sino tiene que estar relacionada, y además le tienen que pagar un ingreso extra por esa actividad. Licenciado Jesús Luna, muchísimas gracias por su colaboración. Nos vamos.